Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a darle continuidad al desarrollo de nuestro curso, hablando un poquitito más acerca de lo que es nuestra unidad uno, adentrándonos a los detalles de lo que son las empresas. Hoy hablamos de tipos de empresas. Solemos escuchar seguramente en nuestras actividades dentro del ambiente en el que nos desenvolvemos que existen diferentes tipos de empresas y hoy vamos a hablar un poquitito de esto. Hablamos un poco de lo que dice Chavenato, que las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas. Tamaño, características, estructuras y objetivos diferentes. Tenemos empresas industriales, comerciales, son los que son de servicio, públicas, privadas, mixtas. Bueno, que pueden orientarse hacia la producción de bienes o servicios. Bueno, esta situación da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que se deben conocer para que tengan un panorama amplio al momento de gestionar una empresa. Bueno, como una introducción a lo que vamos a ver hoy, las diferentes clasificaciones de las empresas de acuerdo a también características de cada una. Primeramente tenemos las organizaciones según sus fines. ¿Cuál es el fin que persigue una empresa? Puede ser lucrativa o no lucrativa. Esas son las dos grandes clasificaciones de estas. Las que son con fines de lucro, lógicamente menciona el material, ¿verdad? Que su objetivo principal es, o si no es el único, lógicamente, generar determinada ganancia o utilidad para sus propietarios o accionistas. Las que son con fines de lucro, entonces, empiezan a operar y trabajan para obtener ganancias. Y después tenemos las organizaciones sin fines de lucro, que su fin fundamental o su fin o su rol con la sociedad no es pretender, no pretenden obtener cierta ganancia o rentabilidad, sino que lo que buscan es un fin común, el bienestar que puedan aportar a la sociedad. Son también conocidos como ONG. Seguro que suelen escuchar en su vida cotidiana también las siglas ONG. Y las ONG son organizaciones sin fines de lucro. Las entidades filantrópicas, las ONG, las iglesias forman parte de las ONG, las asociaciones, las fundaciones realizan habitualmente, pueden realizar habitualmente operaciones grabadas como cualquier otro tipo de empresa, pero la ganancia que se obtiene no se distribuye entre los componentes de la organización, sino más bien se utiliza para poder lograr ese fin común. No se reparten el dinero, sino más bien se invierten de acuerdo a qué fin ellos determinaron como principal, como objetivo principal. Bueno, nos habla un poquito de qué es el término ONG, que fue establecido e implementado por la ONU en 1945. Hablamos ya que son las ONG, las organizaciones sin fines de lucro. Esas son las dos características o las dos tipologías de acuerdo a los fines. Después tenemos la siguiente clasificación que es según el sector económico. Este es muy, muy importante también. Conocer los sectores económicos y son tres principalmente. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Cuando hablamos de una empresa del sector primario, cuando el elemento básico de la actividad está directamente relacionada a la naturaleza, nos dice, la agricultura, la ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, aguas, minerales, petróleo, energía eólica, etc. Entonces, toda actividad que se realice directamente de la naturaleza va a ser del sector primario. Después tenemos el sector secundario o industrial, su apellido ya nos dice luego, industrial. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una empresa del sector secundario? Cuando se dedique a realizar algún proceso de transformación de materia prima. Toman materia prima, toman un bien y lo transforman en un producto. A eso se refiere una empresa del sector industrial o secundario. Abarca actividades diversas como la construcción, madera, textil, etc. Entonces toman ciertos elementos, cierta materia prima y la transforman en un producto diferente, mejorado. Después tenemos las empresas del sector terciario.
que son aquellas cuyo elemento principal es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales, dice. Son las de servicios, en donde donde toma más relevancia, digámosle, la capacidad intelectual o de las habilidades físicas de la persona, como son transporte, bancos, comercio, seguro, hotelería, asesorías, etc. No toman materia prima para transformarla, sino que es como un servicio de intermediación nada más. Entonces tenemos claro lo que son sector primario, secundario y terciario. La siguiente clasificación es según la propiedad del capital. ¿Qué es el capital? El dinero que se invierte o los bienes que se invierten para que la empresa pueda operar. Las empresas del sector privado, lógicamente, pertenecen o son propiedad de una persona o varias personas de manera particular. Tenemos también las empresas públicas, son las que pertenecen al Estado. Empresas públicas son, por ejemplo, la municipalidad, la gobernación, son estatales. Son también empresas porque desarrollan actividades, tienen sus fines y objetivos, pero son de capital estatal. Tenemos también las empresas mixtas. Las empresas mixtas, así como menciona el material, está compartida entre el Estado y particulares. Tenemos, por ejemplo, la ESAP, creo que la Copaco también es una entidad mixta en donde parte del capital es del Estado y otra parte es de personas particulares. La siguiente clasificación, según el tamaño de la empresa. Este es un material en líneas generales en donde nos habla del tamaño de las empresas y de sus características. Las microempresas, en general son de propiedad individual, o sea que generalmente son propiedad de una sola persona. Son prácticamente artesanales, las maquinarias y el equipo son elementales y reducidos. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas son elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente, dice. Normalmente no son más de 10 empleados los que trabajan. La mayoría de las empresas, particularmente acá en nuestra ciudad, por ejemplo, son microempresas porque son pequeñas, generalmente tiene un solo propietario que se encarga de la mayoría de las gestiones y si tiene colaboradores es de una cantidad muy reducida. Después tenemos las pequeñas empresas, que son un poquitito más complejas que las anteriores, y nos dice que la cantidad de empleados va de 11 a 50. Las medianas empresas ya son grandes para nosotros en términos coloquiales, digámosle, de 51 hasta 200 empleados, dice. Acá particularmente en Pilar, sí es que hay muy pocas empresas con estas dimensiones. Y también tenemos las grandes empresas que son de una magnitud más compleja. Y nos dice que, por ejemplo, tienen las grandes empresas generalmente ya están sindicalizados, por ejemplo, los empleados ya están conformados y organizados de una manera más compleja. Esta es una clasificación en líneas generales de cómo se clasifican según las características administrativas y la cantidad de empleados. Quiero comentarles nomás también que existe una clasificación que establece la reglamentación para la parte tributaria, que es lo que a nosotros nos interesa generalmente. Y existe una ley, la ley de MIPYMES, que establece la categoría de las empresas de acuerdo a su facturación anual. Y así se determina bajo qué categoría o en qué clasificación se encuentran las empresas de acuerdo a su facturación y también como dato la cantidad de empleados, pero siempre prima la facturación para determinar en qué categoría están las empresas. Tenemos también otra clasificación que es según la forma jurídica. Cada país regula las formas jurídicas para el desarrollo de las operaciones de las empresas. Y acá les menciono yo el material del compendio que preparé. Las más usuales, la unipersonal es aquella empresa que tiene un solo propietario. Uno nomás es el propietario, el dueño del capital y de la toma de decisiones también, unipersonal.
un solo propietario que puede ser el administrador o puede designar a otro, pero el capital es solamente de una persona. Después tenemos ya también las sociedades. Un tipo de sociedad es la sociedad colectiva, en donde la empresa justamente es propiedad de más de una persona. En las unipersonales, generalmente, o de hecho que así lo es, el empresario es ilimitadamente responsable por sus obligaciones en cuanto a la empresa. O sea que si tiene, por ejemplo, deudas, la empresa tiene deudas y por algún motivo va a la quiebra, los acreedores pueden tomar, digámosle, o juzgar los bienes del propietario, también sus bienes particulares. ¿Por qué? Porque responde de manera ilimitada. En la sociedad colectiva nos dice que también responden los socios de manera ilimitada con su patrimonio y existe una participación en la dirección o gestión de la empresa. Tienen también participación en la directiva. Tenemos las sociedades cooperativas, que también escuchamos y vemos dentro de las sociedades. No tienen fin lucrativo, dicen las cooperativas. Son constituidas para satisfacer las necesidades e intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también a su vez son trabajadores y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. Las grandes sociedades cooperativas que más conocemos, por ejemplo, son Shortizer, los dueños de lo que son Trébol, Colón, y esas grandes cooperativas, por ejemplo, satisfacen las necesidades de sus cooperativistas y también a su vez son clientes y proveedores esos socios que componen la sociedad cooperativa. Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, su apellido también ya nos esclarece bien la forma en que trabajan estos socios. Son socios propietarios de empresas y asumen la responsabilidad hasta el monto del capital aportado no más. En caso de que, por ejemplo, se vaya a la quiebra, no pueden agarrar y tomar las propiedades personales de lo que son los socios, sino solamente hasta el monto en que ellos aportaron en cuanto a capital de la empresa. Después tenemos también las sociedades anónimas. La sociedad de responsabilidad limitada, el capital está compuesto por cuotas, se denominan cuotas. Y en cuanto a la sociedad anónima, se divide en acciones. ¿Y qué nos dice sobre la sociedad anónima? Que tienen carácter de responsabilidad limitada también, al igual que la anterior, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Dijimos que el capital está compuesto por acciones y pueden adherirse otras personas también. Pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que las regulan. Cada tipo de sociedad, cada tipo de empresa está debidamente reglamentada y todas sus operaciones tienen que realizarlos de acuerdo a esto. Bueno, entonces esto es un poco de lo que vemos hoy, los diferentes tipos de empresas que podemos tener nosotros, que podemos crear de acuerdo a la necesidad que tengamos.